Bien, le quiero agradecer porque habitualmente escuche, ve el programa, pero esta mañana más que nada no abordamos el tema de vacuna, pero siempre alentamos a que la gente tenga en cuenta el calendario de vacuna para los chicos. Poníamos en advertencia, con la llegada de este frente frío, que hoy tenemos una marcada diferencia con respecto a días anteriores, cómo preparar a los chicos en cuanto a la alimentación, al cuidado, porque también a nivel nacional se está preguntando, cuando los chicos tienen este síntoma, el estornudo, el resfrío, rinitis, que nosotros decimos habitualmente rinitis, ¿es aconsejable que el chico vaya a la escuela o no vaya a la escuela? ¿Cómo tenemos que evitar para que se propaguen los casos de infecciones respiratorias, doctor? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es abrigarlos adecuadamente. Uno ve por ahí cómo lo trasladan a los chicos en la moto, y hay algunos bebés que son trasladados sin la cobertura de la cabeza, de la carita, y ahí ese enfriamiento seguro que trae enfermedad. O sea, primero el abrigo adecuado. Por otro lado, la alimentación, bueno, la de siempre. Un niño pequeño, la leche materna, fundamental porque la leche materna no solamente lo nutre, sino que le pasa todas las defensas donde la madre, todas las enfermedades que tuvo la madre, que tiene anticuerpos, le pasa a través de la leche materna al bebé. Y lo protege de hacer enfermedades o incluso de hacer enfermedades graves. Por otro lado, bueno, leche caliente, leche chocolatada caliente, si es que le gusta eso. O sea, todos líquidos calientes que alimenten. Lo mismo que para adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños y el adulto mayor, por ahí que no tienen la percepción del frío, no tienen la percepción de la sed, nos descuidamos un poco y se puede enfriar y enfermar, o de pronto puede deshidratarse. Y por otro lado, bueno, el tema del cuidado con la calefacción o el tema de cómo calentar la vivienda. Hay algunas viviendas que pueden ser calentadas o acondicionadas con brasero, sobre todo en el interior de nuestra provincia, y eso es un peligro muy grande. Es muy importante que se lo encienda fuera de la casa, y una vez que está encendido, recién introducirlo a la casa, con muchísimo cuidado, por supuesto, y siempre mantener una buena ventilación, y lejos de cortinas, lejos de sillones que puedan encenderse ante saltar una chispa. Eso es muy importante. Todos los años tenemos malas noticias a nivel nacional, gracias a Dios el año pasado, estos años anteriores, no en la provincia, pero de fallecimiento de personas que fallecen durmiendo mientras dormían, porque no hay siempre síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Esas son las recomendaciones. Y algo que me gustaría profundizar es el tema de la hipertensión arterial. El frío hace que suban 1 o 2 puntos la presión arterial. Una persona que viene tomando un medicamento todos los días, que tiene la presión arterial controlada, de pronto el hecho de que baje la temperatura ya es suficiente para que la presión arterial en general, en la mayoría de las personas, le suba 1 o 2 puntos. Supongamos que porque toma 2 enalapril o 2 losartán por día, y la presión siempre está en 140, 80, seguramente el frío le sube a 160. Y en general en este tiempo hay que subir medio comprimido más del que toma, pero sí, por supuesto es mejor, recomendamos una consulta con el cardiólogo, su médico clínico, para que le ajuste. Pero una recomendación desde ya es tomarse la presión arterial. Si tiene un tensiómetro en la casa, tomarse la presión arterial, controlar cómo está, porque seguramente subió 1 o 2 puntos. Si no subió, no tiene que hacer ningún ajuste, pero si subió, sí tiene que hacer ajustes. Lo que sucede también, doctor, uno de los peores enemigos que tiene el tema de la presión arterial también, más allá de que hace la toma diaria de los medicamentos, tiene que ver con las enfermedades respiratorias, porque muchas veces también se receta el tema del corticoide. Uno de los enemigos que tiene la presión alta es el consumo de corticoides, ¿no? En ese caso también se recomienda tomar mucho líquido. Sí, es recomendable tomar mucho líquido. Es recomendable, si se va a colocar un corticoide intramuscular o se va a tocar corticoide, no con presión arterial por encima de 140-90. O sea, si yo voy a colocar administrar un corticoide intramuscular porque está con un cuadro inflamatorio o infeccioso, siempre controlar la presión arterial previamente, y la presión tiene que estar por debajo de 14, porque habitualmente el corticoide sube la presión. Muy bien su observación. Igual que el diclofenac, también es un medicamento enemigo de la presión arterial. Y además hay otros 3 factores, ¿no? Aparte del frío: la sal y los nervios, ¿verdad? Y muchas veces confluyen comida salada, situaciones de estrés, y de pronto hace frío. Todo eso hace que suba la presión arterial y de pronto tengamos pacientes con accidente cerebrovascular o con infarto, porque hay una sobrecarga cardíaca. Por eso en este tiempo, cuando cambia el tiempo así y hace frío
repentinamente, hay que controlar eso y bueno, y el resto de la medicación, por supuesto. Doctor, lo quiero tomar como oficial, pero también como un consejo para no confundir, ¿no? Y no provocar algún tipo de teléfono descompuesto, que se escuche bien. ¿Cuál es el mensaje? A ver, ¿cuál va a ser? En otras provincias se está recomendando tal o cual situación con respecto a si un chico presenta rinitis. Ayer se instaló mucho en la provincia de Santa Fe, luego del fenómeno de la tormenta. Ya se había dado también lo que había ocurrido en la provincia de Buenos Aires, porque los chicos iban a presentar algún tipo de problema en las vías respiratorias. ¿Cuál es el consejo que va a dar el Ministerio con respecto a que si en un jardín, en un primero o segundo grado, donde hay 30, 32 chicos, cuál va a ser la recomendación si un chico presenta determinado cuadro? Ya tenga alta temperatura o no tenga alta temperatura, pero sí esté afectado en las vías respiratorias. No, la recomendación siempre, un niño que tiene un cuadro respiratorio infeccioso es que se quede en la casa, porque habitualmente el grado o el jardín es un lugar donde se comparten espacios muy estrechamente y habitualmente con este tiempo seguro con poca ventilación. La recomendación firme es que se quede en la casa. Sabemos que es muy difícil porque habitualmente en las horas de clase de ese niño los padres están trabajando, pero la verdad que esta recomendación evita el contagio masivo de niños que luego está el grado completo enfermo. Eso fue históricamente así. Nosotros mismos, cuando éramos chicos, nos contagiábamos de sarampión o de papera en la escuela, porque eran lugares donde nos reuníamos niños que tenemos esa susceptibilidad. Pero la recomendación nuestra es quedarse en la casa, por supuesto con el tratamiento adecuado, siempre la consulta médica, no automedicar, y hacer un seguimiento hasta que el niño deje de contagiar. Eso le tiene que preguntar al médico cuándo lo puedo llevar ya a la escuela para que con la seguridad de que no va a contagiar a otros. ¿Qué se recomienda para este tiempo el consumo? Por supuesto, basado más que nada en la vitamina C para los chicos. ¿Cuáles son los productos que se deben consumir? Tanto para los chicos como así también las personas mayores, ¿no? Porque siempre hacemos referencia a los chicos, pero también las personas mayores. Algunos profesionales están recomendando, por ejemplo, en forma diaria una cápsula de chía, una cápsula de omega 3, fruta, verdura. ¿Qué es lo que se recomienda para las dos franjas etarias, además de una buena hidratación, Luis? Una buena hidratación, buena alimentación variada, frutas, verduras, proteínas también, huevos. Y nosotros tenemos acá en la provincia naranja, limones, una buena limonada, un buen jugo de naranja, o una naranja directamente sin exprimirla, es una buena fuente de vitamina C. Igual que todas las frutas, verduras. Acá la clave está en la variación en la alimentación. O sea, frutas y verduras de todos los colores y una buena hidratación. Usted lo dijo muy bien. Y en todas las edades. Acá, antes nosotros siempre nos centrábamos en el adulto mayor y en el niño pequeño, pero los jóvenes, las personas, un adulto de 30, 40 años que está sometido a mucho estrés laboral o muchas situaciones complejas, también se enferman. Sí. Y para todos, en realidad para todas las personas. Bueno, ese es un tema. Me encanta que usted siempre aborde ese tema, doctor. La verdad que es una situación que pocos la ven porque es una enemiga silenciosa. Habitualmente a la gripe la sabemos definir allá en el tiempo como la convidada de piedra. Llegaba, no era invitada, pero lo mismo llegaba. Y hoy estamos hablando de las situaciones emocionales y el rol que está teniendo el estrés, lamentablemente, ¿no? En la penetración de las redes sociales, el administrar las emociones, porque muchas veces el enemigo silencioso, el estrés, que provoca muchas situaciones, lo vemos en la calle. Lo vemos a aquellos que tienen incluso responsabilidad institucional y por ahí cuesta administrar las emociones. ¿Sí? ¿Qué situación, no? Bueno, mire, le comento, nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso. Estamos generando un espacio que es la telepsicología, que son psicólogos al teléfono, que en este momento están de 8 a 20 todos los días y próximamente, seguramente de la semana que viene, van a estar las 24 horas. Para ese momento donde alguien necesita una escucha o una ayuda o un consejo, vamos a tener psicólogos al teléfono las 24 horas, hoy tenemos de 8 a 20 a través de un 0800 y hablamos no solamente de cuando tenemos alterada nuestra salud mental, sino cuando emotivamente estamos mal, porque podemos tener una mala noticia, una amenaza de pérdida de trabajo o una disputa familiar, cualquier situación en realidad que tuve cuando venía manejando me insultaron en la calle, porque todo eso que usted comenta pasa a diario. Sí. En realidad uno se pone a ver en qué momento de la historia, en qué lugar del mundo vivimos, nos tocó vivir.
somos bendecidos por vivir en Tucumán, en la Argentina, porque en este momento hay guerras, hay situaciones muy complejas desde el punto de vista de migraciones, que en este mismo momento, ¿no? Y nosotros somos cuidadosos ahí, doctor. Mire, si nosotros llegáramos a reproducir parte de lo que está pasando hoy en el mundo, es tan dolorosas las imágenes, ver cómo la gente se pelea por llegar a un plato de comida. Esto tiene que ver en la zona de Franja de Gaza, los deterioros a la humanidad que están provocando las guerras entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando en el Cuerno de África, lo que pasa muy cerca de acá de la República Argentina, o tal vez que pasa por allí en algunos lugares del país. Pero es un tema para abordarlo en otro momento. Quiero hacer esta pregunta que es muy sensible. No le quiero poner el traje de ministro para esta respuesta, porque es una cuestión muy individual, pero en algún momento se va a discutir. Por ejemplo, así como se discutió en algún momento el tema del aborto, que salió aprobada la ley, ahora el presidente volvió a hacer hincapié que una de las medidas que podría tomar sería proponer la derogación de esta normativa. Son los temas que se están discutiendo a nivel mundial. Por ejemplo, el tema de la eutanasia. Un tema que se habló, incluso lo hablamos acá y entre otros, en su momento, incluso a la propia doctora Roxana Chala le consultamos nosotros cuál era el posicionamiento que tenía sobre la eutanasia, porque es una cuestión finita, ¿no? Este tema. La mayoría de los países van hacia ese punto, ¿no? Ayer, por ejemplo, Francia ya va a presentar el informe para cerrar esta nota, Gastón. Colombia la tiene, Canadá la tiene, algunos países de Europa la tienen, la habilitación de la eutanasia. Pero también hay que marcar la diferencia. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre el suicidio y la eutanasia? Hay que marcar muy finito. ¿Cuál es su posición? Porque además, al ser un hombre de fe, el Papa Francisco no hace mucho tiempo habló, el Papa Francisco llegó a hablar en su momento sobre este tema, porque son temas que hay que abordarlo con mucha madurez frente a una... Segundo, como médico, el tema de la vida hay que hablarlo desde el comienzo, ¿verdad? Desde la concepción. Y por otro lado, el final de la vida tiene que ser natural. Y lo que sí tenemos que evitar es el encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Eso de sostener en forma artificial, con sufrimiento de la persona y la familia, la vida. Hay un límite muy complejo, pero lo que sí nosotros estamos trabajando para que la eutanasia no sea una alternativa es en el cuidado paliativo, en que la persona no debe sufrir en ningún momento de su vida. Nosotros tenemos que lograr que nadie sufra, porque hoy hay métodos, hay alternativas, hay medicamentos, hay todo un sostén que está aprobado científicamente de acompañar y ayudar a la persona que tiene un problema grave, complejo, y también a la familia, porque acá tenemos que pensar en la familia también, que es la que también sufre. Así que mi posición es en contra de la eutanasia, por supuesto. Pero para eso hay que trabajar mucho, porque uno tiene que dar una alternativa válida para que la persona no sufra, porque cuando la eutanasia aparece en la cabeza de alguien, quiero que deje de sufrir, que aparece esa palabra, esa frase en la familia o incluso la persona que está sufriendo. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que esa persona no sufra. Hoy tenemos herramientas, hay medicamentos, hay muchas alternativas para que nadie sufra, ¿no? Nadie debería sufrir hoy en el siglo XXI. Con las normativas que tenemos, pero miren lo que son las cosas, doctor, ¿no? Esto por ahí se puede decir, esta mañana lo conversamos con Guadalupe, ¿no? Si es intuición, si es percepción. Ayer y hace algunos días venimos hablando, por esto que está viviendo la sociedad, que el hombre es un ser que sufre. El hombre, la ciencia no va a curar algunos temas que el hombre tiene, por ejemplo, el dolor y la muerte. Y hay personas, referentes, que han tenido todo el poder económico y han sufrido. La historia de Rockefeller, la historia de Steve Hopkins, la historia de Steve Jobs, es decir, personas que han tenido la posibilidad, así lo ponga, en el sanatorio, en el hospital, con todos los cuidados el hombre va a sufrir. Vemos a diario lo que está pasando en el mundo. Por eso le preguntaba una pregunta muy finita el tema de la eutanasia. Usted, el título es, en lo personal, como creyente y como médico, estoy en contra. Así es. Ese es mi concepto, pero por supuesto uno tiene que trabajar para que, bueno, hay varios tipos de sufrimiento, ¿verdad? Está el sufrimiento físico, que ese sí podemos nosotros contrarrestarlo y evitarlo. Y por otro lado, el sufrimiento emocional, ¿verdad? Eso, en realidad, es un sufrimiento común, que también estamos trabajando para eso, porque en realidad lo que uno tiene que hablar es que yo le agradezco este espacio, ¿no? Porque, y lo felicito porque usted siempre habla de lo emocional. En realidad tenemos que ver el hecho de levantarnos y poder caminar ya es una bendición, es como para agradecerle a Dios y a la vida
Sí. por poder levantarnos, poder hablar, escuchar, tener familia. Sí. O sea, tenemos que poner en la balanza todo lo positivo que tenemos cada uno de nosotros y lo negativo tratar de mitigarlo, ¿verdad?